Muy buenas, adictos al desarrollo de videojuegos. En esta ocasión os traigo el secreto. ¿Qué digo el secreto? La clave para poder comprarnos ese Ferrari tan deseado que todos estamos pensando. No, es coño. Os traigo un tutorial sobre cómo poner anuncios de AdMob en vuestro proyecto de Go. Así que sin más, yo soy Alejandro Fernández y esto es Gorjo Studios. Pero antes de comenzar, ¿sabías que he publicado un juego en Google Play? Adelante, tráiler. Lo primero que tenéis que hacer es crear una cuenta de Google AdMob, ¿vale? En mi caso, como yo ya tengo una cuenta, pues ya me sale este menú. En vuestro caso lo más probable es que os salga una ventanita para que os creéis la cuenta o asociéis una cuenta de AdMob a una cuenta vuestra de Gmail. Lo siguiente que tenemos que hacer una vez que tengamos ya nuestra cuenta es crear una aplicación. Venimos aquí y vamos a añadir otra para este caso, ¿vale? Añadir aplicación. Aquí tendréis que indicar la plataforma a la que va destinada. En este caso, Android. Si marcáis que sí, vamos a ver ahora mismo lo que va a pasar. Os pedirá que busquéis la aplicación en la tienda, ¿vale? Si vamos a continuar, ¿ves? Os indicará que busquéis la aplicación en la tienda. Como en nuestro caso todavía no hemos publicado la aplicación, le vamos a decir que no. Esto no importa porque más adelante, una vez que ya tengáis la aplicación publicada en tienda, podréis modificarla más adelante. Entonces le decimos que no y le damos a continuar, ¿vale? Entonces nos va a pedir que le pongamos un nombre. Ponerle el nombre realmente que queráis, ¿vale? Yo le suelo poner el nombre que le vaya a poner a la aplicación en el futuro, pero realmente da igual, ¿vale? En este caso le vamos a poner tutorial YouTube, ¿vale? Y le damos a añadir aplicación. Ya esto da igual, esto es para Google, así que añadimos. Vale, y en principio ya estaría creada la aplicación, ¿vale? Y nos lleva ya a la página donde tenemos las configuraciones de nuestra aplicación, ¿vale? Esto lo que indica es que como no la tenemos asociada a ninguna aplicación, pues esta aplicación todavía no es, por así decirlo, válida, ¿vale? Para el caso que queramos que ya tengáis publicada la aplicación y ya queráis asociar bien esta aplicación de AdMob con la aplicación real, ¿vale? Os tendréis que venir a esta ventana, configuración de aplicaciones, y aquí es darle aquí a añadir, buscar vuestro juego. Vamos a poner, yo que sé, coches, le doy a buscar y en principio si mi aplicación fuese CatMod yo le daría y esto entonces asociaría esta cuenta a ese juego. Vale, pero eso en principio no nos vale para este tutorial, ¿vale? Porque nosotros vamos a ver cómo integrarlo con Godot y cómo configurarlo, y ya a la hora final de cuando tengáis ya la aplicación ya para publicar o publicada o en registro previo, ya con registro previo ya os la encuentro aquí, pues ya podréis asociarla bien. Así que sigamos. Una vez que ya tengamos nuestra cuenta, quedaros con esta zona que volveremos, ¿vale? Tenemos que agregar pues un bloque de anuncios, ¿vale? Entonces vendríamos a hacer a esta zona, ¿vale? Queremos agregar un tipo de bloque que son los tipos de bloques que tenemos, que podemos mostrar en un móvil. Entonces os saldrá así como esta parte. Veréis cómo empezar y entonces ya os saldrán los tipos de anuncios que queréis. En este tutorial lo que vamos a hacer va a ser un anuncio bonificado, ¿vale? Pero tenéis todos estos tipos, ¿vale? En principio el bonificado es el que a mí más me gusta porque normalmente es el anuncio que sale en base a una recompensa. Yo veo un anuncio para que me dé monedas, para que me dé gemas, para que me dé... y no interfiere con el juego del usuario ni nada. En nuestro caso vamos a hacer el bonificado, así que seleccionamos.
le tenemos que poner un nombre. Esto básicamente para nosotros identificarlo. Le ponemos tutorial anuncio, ¿vale? Le decimos que nos va a dar 20, por ejemplo. Y esto es importante, ¿vale? Tenemos que ponerle aquí un nombre de la recompensa, ¿vale? Porque luego más adelante se explicará cuando se enviará una señal a un evento que nosotros recogeremos y nos indicará este valor y este valor, ¿vale? Con este valor nosotros identificaremos a qué bloque de anuncio se refiere para poder hacer cualquier cosa, ¿vale? Si siempre vais a dar moneda, pues bueno, pues en principio. Pero yo pues le pongo aquí, yo que sé, anuncio, bueno, o monedas, por ejemplo, monedas, y le damos a crear, ¿vale? De esto no hace falta que le hagáis caso, porque ahora os explicaré los siguientes pasos que hay que hacer. Así que le damos a hecho y ya tenemos aquí nuestro bloque de anuncios, que es lo que vamos a usar. Vale, lo siguiente que tendríamos que hacer es bajarnos el plugin que vamos a integrar en Godot, ¿vale? Entonces, para ello ponemos add mob Godot. Vale, de todas formas yo os dejaré todos los enlaces en la descripción del canal, o sea, de este vídeo. Así que ponemos add mob Godot y pulsamos en este, ¿vale? Nos vamos a la parte que pone release y nos descargamos la última versión, que en este caso es este. Pinchamos sobre este enlace y lo descargamos, ¿vale? Y ahora vamos a crear el proyecto de Godot, ¿vale? Vamos a venir, abrimos Godot, nuevo proyecto, tutorial, anuncios, y yo en mi caso no lo tengo ahí. Aquí, proyectos, una carpeta que sea tutorial anuncios. Aceptamos, seleccionamos la carpeta, creamos y entramos en el proyecto, ¿vale? Ahora lo que voy a hacer es coger ya lo copié antes en descarga, que yo tengo esta versión, lo tengo 2 veces porque yo me lo he descargado varias veces, ¿vale? Yo lo voy a llevar en mi caso a mi carpeta de tutorial anuncios, ¿vale? Esto en principio no hace falta, yo lo hago por comodidad para tenerlo aquí a la mano para los siguientes pasos. Y lo primero que vamos a hacer una vez que se abra este proyecto, ¿vale? Es irnos a proyecto, irnos a instalar plantillas de compilación de Android. No saldrá un mensaje muy grande, no os preocupéis, es algo normal. Le das a instalar. Para que no lo sepáis, yo estoy haciendo esto con la versión 3.4.3 estable, ¿vale? Es la versión que estoy usando de Godot, ¿vale? Importante. Para eso nos habrá instalado la plantilla. Ahora esto se actualizará. Si vamos aquí, como veis, nos ha creado esta carpeta de Android. Y ahora aquí también estará, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, una vez que está esto instalado, es venirnos a la carpeta del proyecto. Podemos venir directamente aquí, decir clic derecho aquí, abrir en el explorador de ficheros y ya vendremos a esta carpeta. Necesitamos venir a la carpeta de Android, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues en el enlace que habéis descargado, el plugin, lo vamos a extraer, ¿vale? Y entonces tendremos estos 2 ficheros, irán dentro de la carpeta de Android, plugin, aquí los dejamos y ya está, nos olvidamos de esos. Y los otros 2, en otra carpeta, AdModLib, lo copiamos a la raíz del proyecto, ¿vale? Y ya esto, pues, fuera, no lo necesitamos, ¿vale? Eso por ahí. Ahora venimos a exportar, ¿vale? Le tenemos que añadir Android. Y ahora, para que no funcione el plugin, lo tendremos que haber activado. Nos dará aquí un aviso de que hay que hacer Use Custom Build. Tenemos que activarlo. Y en la documentación del propio plugin, si seguís más o menos lo que dice aquí, os indica que necesitáis 2 permisos. Esto y el de internet. Lo cual es obvio. Entonces venimos aquí abajo
que están todos los permisos, y buscamos el Access Network State y el de Internet, que está un pelín más abajo, bastante más abajo, Internet, ¿vale? Y ya esto lo dejamos listo y preparado para cuando tengamos que probar. Perfecto. ¿Qué más tenemos que hacer? Vale, hemos configurado el plugin, pero ahora tenemos que decirle al plugin, hay que asociarlo a la cuenta nuestra de nuestro proyecto que hemos creado en Atmos. Entonces, aquí nos indican unos pasos. Vale, ya hemos hecho todos estos pasos. Y ahora tenemos que hacer esto. Es copiar este meta. ¿Dónde tenemos que hacerlo? Pues tenemos que ir a la carpeta que teníamos antes, la carpeta de Android, dentro del proyecto. Carpeta de Android, dentro de Build, o Build, no sé cómo se pronuncia. Lo editamos, el Android Manifest, y abajo del todo, después de estas últimas 3 líneas, siempre atento de que tiene que estar dentro del nodo aplicación, copiamos esto. Pero esto nos suena, este formato, pero esto no es el nuestro, así que tenemos que irnos a nuestra cuenta de Atmos, que ya tengo aquí abierta. Nos vamos aquí a la configuración de aplicación, y en esta zona de aquí que pone ID de aplicación, aquí os saldrá lo de copiar, vale, y lo copiamos aquí y guardamos, y ya de este fichero no podemos olvidar, vale. Ya tenemos configurado lo que es el Android Manifest, pero ahora vamos a crear una pequeña escena para probarlo. Entonces, para que veáis lo que hay que hacer en la escena para configurarlo, entonces vamos a crear una carpeta aquí que se llame escenas, y vamos a crear una nueva escena. Tutorial se va a llamar, que va a ser una escena de interfaz de usuario. Vamos a hacer una configuración aquí, vale, vamos a también decirle aquí ¿dónde era? Vamos a poner que esto sea en viewport para que esto mantenga la relación aspecto, ¿vale? Bueno, en este caso el auto, ¿vale? Y va a ser portrait. Y esto, si es portrait, tiene que cambiar. Ahí. ¿Vale? Para tener nuestro entorno un poquito más parecido a un móvil, ¿vale? Más parecido a un móvil. Entonces, ya tenemos esto, vamos a crearle. Vamos a añadirle un nodo hijo, que va a ser un botón. Un button aquí, ¿vale? Ahí está. Vamos a poner aquí. Sabemos que este botón vamos a pulsar y es el que nos va a salir el anuncio. Vale, pero necesitamos añadir. Hablé antes de esta carpeta, de este plugin, entonces vamos a agregarlo. Vamos a añadir un nodo. Si nos damos cuenta, bueno, no nos damos cuenta porque no sale. Aquí, ¿ves? Ya nos ha agregado aquí el nodo, lo podemos agregar, entonces lo creamos y aquí lo tenemos, ¿vale? Esto tiene una serie de configuraciones, ¿vale? Dependiendo del tipo de anuncio que hayáis creado, el ID que genera el bloque de anuncios, eso se ve aquí. Os tenéis que ir a esta parte, al bloque de anuncios, y este ID que hay aquí, ya paso lo copio, es el que tendréis que poner en uno de estos 3 campos. En nuestro caso hemos hecho un rewarded, por tanto yo lo tendré que pegar aquí, ¿vale? Si vosotros creáis otro tipo de anuncio, pues lo tendréis que pegar en el que corresponda. Aquí tendréis más configuración. En principio a nosotros nada de esto nos afecta porque hemos hecho un rewarded, ¿vale? En plan, el tema del banner donde va es para el banner site también para el banner. Una pequeña cosa que quiero aclarar
sobre este punto, que creo que no lo he quedado bien explicado, sobre esta última parte que es importante. Esto es la clasificación de los anuncios, ¿vale? De contenido que se puede mostrar, ¿vale? Sino que si lo miramos en el propio AdMob, tenemos los 4 valores, ¿vale? Para todos los públicos, con supervisión parental, adolescentes y adultos, ¿vale? En principio yo tengo, para llegar a esta ventana, en vuestra cuenta de AdMob, vais a controles de bloqueo, clasificación de contenido, ¿vale? Y aquí veis la clasificación. En principio, al tener marcado a nivel de cuenta, otro pequeño inciso sobre el inciso es que si tenéis vuestro bloque de controles de bloqueo a nivel de aplicación y tenéis chequeado el check que se muestra en el vídeo de usar configuración de cuenta, realmente lo que prima es lo que tengáis aquí a nivel general de vuestra cuenta de AdMob, no por aplicación, que sería a este nivel de inicio, o sea, de inicio de la página, ¿vale? En controles de bloqueo, en clasificación de contenido, ¿vale? Y aquí volveréis a tener esta misma y aquí tendréis la clasificación. Esto, ¿vale? Básicamente lo que hace esto es limitar, ¿vale? En principio, si en vuestro bloque de anuncios tenéis G, ¿vale? Buscará un anuncio G, ¿vale? Bueno, al menos eso entiendo. Lo que pasa es que lo podéis limitar aquí, ¿vale? Y así os aseguráis de que no se cuele ninguno, ¿vale? Porque es importante que esta clasificación coincida con lo que explicaré ahora en el vídeo más adelante, la clasificación que tengáis del juego, ¿vale? Así que yo os recomiendo, sobre todo si va a ser un juego para todos los públicos, que ya de por sí lo tengáis marcado en G, ¿vale? Entiendo que el que prima es lo que se le dé, lo que se indica aquí, ¿vale? Entonces, esto es importante porque si resulta que nuestra aplicación, pues voy a poner un ejemplo, en mi caso está marcado para todos los públicos, ¿vale? Entonces no se van a poder mostrar cosas para adultos o demás, no es eso. Es decir, si tu clasificación del juego, en mi caso está puesto para todos los públicos, difiere de los anuncios que muestras, te pueden banear la aplicación y eliminártela, ¿vale? Entonces eso es importante que tengáis eso en cuenta a la hora de poner los anuncios, ¿vale? Que tiene que coincidir lo que tenéis, la clasificación de contenido que tenéis para vuestro juego en Google Play con la clasificación de contenido de anuncios que tenéis configurada, ¿vale? En Google AdMob, ¿vale? Aquí por defecto se pone G. Importante, esto tenerlo desmarcado en test, en desarrollo, no marquéis esto nunca. Solo marcar esto cuando realmente lo tengáis en producción, porque entonces os puede afectar a la cuenta, ¿vale? Como veáis un anuncio real en una cuenta en unas pruebas o con un dispositivo de prueba, os pueden quitar la cuenta, ¿vale? Os pueden, no sé si realmente quitar la cuenta o cancelarla, no lo sé exactamente. El caso, no lo hagáis, ¿vale? No lo probéis, esto lo dejáis desmarcado y cuando pasáis a producción lo marcáis y ya está. Tan simple como eso, ¿vale? Entonces ya tenemos nuestro AdMob preparado, ¿vale? Ahora necesitamos preparar que cuando se pulse este botón nos cargue el anuncio. Bien, entonces vamos a crear aquí un script. Creamos. Vale, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos el AdMob. Y es $. Vale, no me sale porque esto... así. $AdMob, ¿vale? Tendríamos aquí el AdMob, ¿vale? Voy a quitar esto. Vale, entonces, ¿qué es lo que os he dicho antes? Vamos a crearle aquí, vamos a conectarlo. Bien, nosotros lo que tenemos que hacer es, cuando pulsemos, podemos AdMob y tenemos que hacer un load, en nuestro caso un reward, ¿vale? Esto va a pedir a Google un anuncio,
¿vale? Pero esto tarda un rato, ¿vale? No es instantáneo, no se te va a mostrar, ¿vale? Sería lo más ideal, sería que preparáis alguna ventanita de carga o cargando mientras que se haga o no se hace la petición a Google, ¿vale? Yo en las pruebas que he hecho en desarrollo, obviamente, en producción no os puedo decir todavía, me tarda un tiempo, ¿vale? Suele variar, a mí me tarda pues entre 10 a 20 segundos, que no es mucho, pero obviamente se queda raro que se quede la ventana congelada durante 10 segundos sin que pase nada. Entonces yo le suelo poner una ventanita de carga. Entonces nosotros mandamos a cargar anuncios, pero claro, necesitamos enterarnos de cuándo se carga. Entonces tenemos que conectar a las señales. O sea, nuestro script lo tenemos que conectar a las señales. Es admod.connect, vale, y aquí ponemos rewarded y tenemos cuando el vídeo se ha cargado. Tenemos un montón de señales, vale, y más si os metéis en este script veréis todas las señales, pero más o menos vamos a usar 3. Bueno, os voy a mostrar 3, vale. Cuando el vídeo, esto es cuando hemos hecho la petición de carga y ya se ha cargado el vídeo, es decir, ya está listo para poderse mostrar, ¿vale? Que sería uno de los que nos interesa ahora, ¿vale? Esto es el mismo. Y aquí tenemos que crear el evento. O sea, la función a la que va a llamar cuando esto suceda, ¿vale? El método o función, en este caso función, ¿vale? Void. Cuando eso ocurra, cuando lo tengamos cargado, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que coger el add-mod otra vez y decirle show, ya no lo queremos cargar, ahora lo queremos mostrar. Es decir, show rewarded view, que es nuestro caso. ¿Vale? Bien, esto ya no hace falta aquí, perdón, y esto aquí tampoco hace falta. Ahora lo queremos mostrar. Pero claro, lo queremos mostrar, pero también queremos saber cuándo ha terminado el vídeo de verse para así darle la recompensa al usuario. Entonces tenemos que conectarnos a otra señal, que es la de rewarded. Esto se llamará cuando ya el vídeo, el usuario lo ha pulsado en la X que sale en la mayoría de los anuncios, que solo sale cuando realmente ha pasado el tiempo que ese anuncio requiere para que sea recompensado. Entonces venimos aquí y creamos esta función. Y aquí esto está mal, ¿vale? Esto recibe, no me acuerdo exactamente cómo eran los parámetros. Recibe 2 parámetros, no me acuerdo cuál es el orden, pero bueno, no pasa nada, porque si buscamos aquí la signal, esta, que es a la que nos hemos suscrito, vemos que tenemos aquí 2, currency y amount. Perfecto, pues currency y amount. Esto sé que es un entero y esto es un string, ¿vale? Aquí es lo que os dije antes. Esta es la cantidad que vosotros habéis configurado en la página, es decir, lo que habéis configurado en la página de AdMod. Si venimos aquí, estas 20 monedas, si lo editamos, este valor sería el amount y este valor sería el currency. Que no ha hecho ningún cambio. Y aquí pues básicamente vamos a poner, para que lo veáis en pantalla, porque lo vamos a probar en un móvil, a crear aquí un nodo hijo con un label, vale, y esto lo ponemos aquí en medio, vale. Vamos a coger esto, vamos a venir al script, vamos a cogerlo, label, $label, por ejemplo, y aquí le vamos a poner text,
has ganado, ponemos str porque es un número, amount, y aquí ponemos el currency, ¿vale? Repasando así un poco, este evento se llamará cuando el usuario ya le haya dado a la X y ya sea hora de recompensarlo. Cada vez que necesitemos un anuncio tendremos que cargar el vídeo, por tanto necesitaremos un evento de que el vídeo esté cargado correctamente para lanzarlo. Y otra cosa que os quería enseñar es que existe también, por si por lo que fuese no pudiese cargar el vídeo, existe también existen más, ¿vale? Esto ya podéis vosotros ir configurándolo o entrenando con lo que necesitéis, ¿vale? Existe un File to Load, ¿vale? Lo voy aquí más que nada a que lo veáis, para que lo veáis. No lo vamos ni siquiera a configurar porque en este caso no vamos a hacer nada, ¿vale? Pero esto en principio, si por alguna casualidad la carga fallase, llamaría a este evento, ¿vale? A lo mejor porque queremos mostrar un mensaje al usuario de que no se ha podido cargar el anuncio, la recompensa, etc. Es hora de probar si os estoy mintiendo o no. Entonces tengo yo por aquí mi móvil de pruebas. Aquí, ahí está. Vale, y ya lo tengo conectado al eso, como veis, ahí me sale esto. Entonces vamos a pulsar. Yo pulso aquí y eso en principio, vale, en principio, obviamente no lo he hecho. Esto en principio es porque no he definido una escena principal, pero bueno, Godot es muy listo y me dice que si quiero seleccionar actual. Y le digo que sí. Y ahora él me va a compilar y me va a exportar. Pero bueno, se está instalando en el dispositivo. Vamos a verlo aquí. Ahí, como veis, ya tengo yo mi dispositivo cargado. Y ahora vamos a pulsar. No sale nada de eso, suele tardar un poquito. Y como veis, ahí está mi anuncio. Vale. Suele tardar un poquito, ¿vale? Yo no sé si es porque a mí ahora ya próximos a mi juego que voy a sacar, ya no me tarda tanto los anuncios en salir. Supongo que es porque he creado la aplicación ahora, está un poco de prueba. Tenéis que darle un tiempo, ¿vale? Los anuncios van a salir, lo que pasa es que hay un tiempo. Entiendo que cuando ya la aplicación, ya hayáis asociada la aplicación bien a Google Ads Mod y ya sea una aplicación de producción, irá todo un poquito mejor, ¿vale? Pero bueno, para los anuncios, para verificar que sea anuncio y luego comprobar que nos da la recompensa, nos vale. Y como veis, se ha quedado aquí. Y hasta que yo no pulse aquí, ¿vale? Cuando yo pulso aquí me dará la recompensa. Has ganado 20 monedas. Se ve muy chico. Os lo aumentaré en edición, lo más probable. Así que has ganado 20 monedas. Pues ya está. Ya tendríamos nuestro AdMod configurado para nuestro proyecto de Godot. Y para hacernos ya millonarios y comprarnos el Ferrari de una vez por todas. Y hasta aquí el tutorial de hoy, espero que te haya ayudado. No olvides darle a like y suscribirte si no lo estás. Y por qué no, mira alguno de estos vídeos que te recomiendo. Muchas gracias, un saludo y hasta luego.